Si nosotros partimos desde la adhesión que México hizo con el Acuerdo General de Comercio, de Tarifas y de Comercio en 1986 hasta el momento actual, en México se han firmado 14 tratados de libre comercio con 42 países en 3 continentes, entre los que se incluyen una gran parte de los países más industrializados del mundo. Estos países representan el grueso de la economía mundial, son el 60% del PIB mundial, y además de esto, de estos 14 tratados de libre comercio con estos 42 países, México adicionalmente ha también firmado acuerdos, que se les llama acuerdos marco, con el Mercado Común del Sur y 6 acuerdos de alcance limitado con países sudamericanos y con Panamá. En materia de tratados bilaterales de inversión, se han negociado adicionalmente otros 28 acuerdos. Esto hace de nuestro país el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo. México está en los niveles más altos planetarios de lo que los economistas llaman apertura, es decir, desregulación interna del país para fomentar no solo la libre circulación de mercancías, sino una altísima circulación de capital, de inversión de capital, y curiosamente, siendo el país que tiene el más alto nivel de apertura comercial en todo el planeta, sin embargo, tiene uno de los acuerdos implícitos, esto no está firmado en ningún papel, pero es obvio que así es, tiene uno de los acuerdos de restricción y de control, de prohibición de la libre circulación de la población. Nuestro país, curiosamente, en contraste con este hecho, es el país que más migrantes exporta en todo el planeta. Si contamos desde los tratados de la firma de los tratados de libre comercio hasta la fecha, de nuestro país han migrado más de 20 millones de personas. Ya si contamos los hijos que nuestros hermanos migrantes han tenido en primera y en segunda generación de los Estados Unidos, actualmente se pueden contabilizar 35 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Este es el flujo migratorio más grande del mundo, no tiene parangón con ningún otro, y siendo de esta manera, pues realmente es muy sorprendente el contraste entre el libre circular de capitales, de fortunas, de inversiones, la gran apertura, la desregulación y el trato criminal que se les da a los mexicanos que migran a los Estados Unidos, al cual se le suma, porque siendo, digamos, este flujo tan importante a nivel planetario, al cual se le suma el flujo de otros 15 millones de hermanos centroamericanos que atraviesan el territorio mexicano y que también viven en los Estados Unidos en calidad de migrantes. Esta es la tierra del flujo migratorio más importante de todo el planeta.
contraste con estas características del libre comercio. Quizás es importante mencionar la lista de los países con los cuales tenemos acuerdo de libre comercio. Por supuesto, el más importante de todos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ocupa el 85% de nuestras relaciones comerciales. Pero además hemos firmado tratados de libre comercio con Colombia, con Costa Rica, con Bolivia, con Nicaragua, con Chile, con la Unión Europea, esto quiere decir con un bloque de 27 países, con Israel, con El Salvador, con Honduras, con Guatemala, que es lo que se llama el Triángulo del Norte, con otros 3 países europeos en un acuerdo que se llama AELC, también con Uruguay, con Japón, con Perú, con Costa Rica, con El Salvador, con Guatemala, con Honduras y Nicaragua. Estos son los acuerdos duros, los más grandes, que son los que se llaman de libre comercio. Otros acuerdos menos fuertes, pero que son muy muy importantes, son los acuerdos con el Mercosur y otros acuerdos adicionales que se llaman de alcance parcial, también otra vez con el Mercosur, con Brasil, con Argentina. No son acuerdos menores, son de los que depende mucho la exportación automotriz mexicana, con Ecuador, con Paraguay, con Panamá, y otro paquete muy grande de tratados bilaterales de inversión con Suiza, con Argentina, con los Países Bajos, con Austria, con Alemania, con Bélgica y Luxemburgo, con Francia, con Finlandia, con Italia, con Portugal, con Uruguay, con Corea, con Dinamarca, con Grecia, con Suecia, con Cuba, con la República Checa, con Australia, con Islandia, con Panamá, con España, con el Reino Unido, con Trinidad y Tobago, con la India, Eslovaquia, China, con Bielorrusia, con Singapur, y iniciativas regionales con América Latina, con la Alianza del Pacífico Latinoamericano, con el Arco del Pacífico Latinoamericano, con el Asia-Pacífico, con el Acuerdo Estratégico Transpacífico de la Asociación Estratégica, y todo esto sin mencionar los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio. Bueno, toda la libertad para la circulación de las cosas y toda la prohibición para la libre circulación de las personas. México es el ejemplo más ignominioso de estas características del neoliberalismo presente. Bueno, más allá de y ya para terminar, más allá de vamos a decir, de este cascarón, es importante señalar algunos puntos fundamentales. Entendemos que los tratados de libre comercio no son todo. Los acuerdos de libre comercio representan una suerte de catálogo que viene a sellar, que viene a fijar con carácter de definitividad e irreversibilidad todo un paquete de otro tipo de iniciativas de política económica. En primer lugar, iniciativas que tienen que ver con la privatización de las empresas públicas y que tienen que ver con la desregulación, para que estos grandes capitales lleguen y se muevan libremente en nuestro país. Ha sido fundamental, como las dos piernas del libre comercio, la desregulación laboral. Sin esa desregulación laboral, Juárez no sería lo que es. Sin esa desregulación laboral,
Las maquiladoras de esta ciudad, o las de Tijuana, o las de Nuevo Laredo, o las de Aguascalientes, o las de Guadalajara, no tendrían la libertad de operación que tienen. La desregulación laboral es un acuerdo implícito sobre el cual se construyó el libre comercio. Esta desregulación comenzó en los años 80, mucho antes de que se firmaran los tratados de libre comercio. Ahí es cuando México se proyectó como el líder maquilador mundial. El otro acuerdo muy importante, la otra pierna del libre comercio, es la desregulación ambiental. Juárez tiene el basurero de llantas más grande del planeta, o las maquiladoras de Juárez han empleado las sustancias químicas venenosas prohibidas en todo el mundo, por esa desregulación implícita, y por eso los ríos de Tlaxcala, ¿no? Por eso el río Lerma, por eso la contaminación en el Salto Jalisco, por eso las mineras tienen catalogado a nuestro país como el mejor país del mundo en materia de desregulación ambiental. Están las pruebas en la acusación que estamos presentando. Esta desregulación se acompañó con procesos de privatización que implicaron el desmantelamiento, primero, de las principales, más de 1,000, casi 2,000 empresas públicas del Estado mexicano, y que desembocaron en el desmantelamiento de la industria mexicana, que costó 100 años de trabajo y de esfuerzos, y que se la acabaron y la destruyeron completamente en un lapso prácticamente de 15 años. Gracias a esta desregulación, destruyeron la agricultura mexicana, desmantelaron la soberanía alimentaria y están contaminando todos los campos mexicanos de maíz. Entonces, no es solo el libre comercio, es la desregulación y es la privatización. Y por supuesto, los tratados de libre comercio son naturalmente el candado que sella y que perfecciona esta agresión tan grande. Pero además, y esta es la última reflexión, es muy importante entender que los tratados de libre comercio no solo sellan. México, con estas condiciones tan alevosas de libre comercio, se ha convertido a lo largo de los años 90 en el buque insignia planetario del libre comercio. El acuerdo del libre comercio, probablemente no todos hayan reparado en esto, en español se llama Tratado de Libre Comercio, pero en inglés no, en inglés se llama NAFTA, North American Trade Agreement, o sea, en inglés no es tratado, en inglés es acuerdo, y las obligaciones para los estadounidenses frente a un acuerdo son completamente diferentes que las obligaciones para los mexicanos cuando estamos frente a un tratado. El NAFTA o el TELECAN es jurídicamente asimétrico. Las obligaciones que nosotros tenemos, jurídicas y legales, no tienen que ver nada con las obligaciones que los canadienses y los estadounidenses han contraído para con México. Es asimétrico en su estructura, en su médula jurídica. Esta asimetría hizo del TELECAN el buque insignia del libre comercio. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con México, el Tratado de Libre Comercio se lo propuso planetariamente como AMI, Acuerdo Multilateral de Inversiones. Naturalmente, muchos países del mundo no estuvieron dispuestos a firmar esto, y desde 1996 se cayó esta iniciativa norteamericana, que no era más que el intento de globalizar el acuerdo mexicano a nivel planetario. Otro acuerdo que se disparó, igual que el AMI en 92, fue el ALCA, tratar de llevar a toda América Latina la misma asimetría. Por fortuna, Brasil y Argentina
se resistieron a entrar dentro del ALCA en el año 2003 y fracasó esta tentativa. Con el fracaso del ANI y con el fracaso del ALCA, Estados Unidos procedió a promover en el mundo acuerdos bilaterales de todo tipo en todo el mundo. México es, en ese sentido, el buque insignia de todos estos acuerdos. En esta andanada, los acuerdos de libre comercio ya no solo son el candado que sella todos los acuerdos de privatización o todos los acuerdos de desregulación. Los tratados de libre comercio, hay que entenderlo, no son acuerdos fijos, sino que son acuerdos cambiantes. Cada vez empeoran más las condiciones. Cada vez van descubriendo con más fineza en dónde ellos son rígidos para perfeccionar sus mecanismos de superexplotación de la población, de superexplotación de la naturaleza, de despojo, de exclusión de las personas, de marginación, y lo van perfeccionando. Los acuerdos de libre comercio son acuerdos muy flexibles que están creciendo, que se están desarrollando y que están empeorando. No solo son candados rígidos de acero, son algo peor. Esto es lo que tenemos en México. Somos un ejemplo planetario de toda la destrucción y el dolor que puede generar el libre comercio, y esperamos que en los próximos días quede suficientemente demostrado todo lo que el libre comercio ha generado en estos últimos 30 años en nuestro país. Las organizaciones sociales hemos constituido un espacio de articulación que ha asumido una agenda amplia en donde la reflexión, diálogo y articulación entre organizaciones de la sociedad civil tenga como objetivo la construcción de una fuerza política con capacidad de interlocución e incidencia ciudadana. Este espacio de articulación sesiona de manera permanente desde hace más de 4 años, cuando un grupo reducido de organizaciones definimos a la ciudad en emergencia social e hicimos pública nuestra postura política y solidaria a través de una declaratoria de solidaridad permanente con las familias víctimas de feminicidio y la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado a la fecha más de 11.000 asesinatos solamente en Ciudad Juárez. Que ha aprendido el valor del trabajo articulado. Juntas y juntos nos hemos atrevido a nombrar lo que ocurre en la ciudad, y con esta capacidad enunciativa fortalecemos los procesos de denuncia y acción colectiva en Ciudad Juárez para lograr que se atiendan los reclamos una y otra vez ignorados por el Estado mexicano. Nombrar reflexivamente lo que ocurre para preservar en los hechos la memoria histórica y colectiva. Nombrar para recuperar el pasado y presente de nuestras convicciones, trabajo, experiencias y luchas. Nombrar para que esa memoria colectiva e histórica guíe la planeación de nuevas estrategias y acciones que permitan construir fuerza política y participación ciudadana. Nombrar para actuar, para accionar, para movilizar. Estamos comprometidos con la ciudad y reconocemos la fuerza de nuestra lucha para articular agendas, temas y sectores que nos han aportado experiencia, pero hoy tenemos el gran reto de seguir construyendo desde lo cotidiano una plataforma más amplia, más incluyente y más efectiva. Somos un grupo apartidista, ciudadano, con una identidad abierta, con centralidad en las víctimas y familiares de víctimas. El grupo de articulación Justicia en Juárez estamos organizados en una asamblea de articulación con 3 ejes de trabajo. 1. Verdad y justicia. 2. Desmilitarización. Y 3. Refundación. Verdad y justicia. Es la principal demanda ante tanta sangre que ha corrido por nuestras calles y enlutado a miles de familias, dejando estelas de sufrimiento colectivo, sin soslayar la deuda histórica del feminicidio y la desaparición de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. Concebimos a la justicia como aquella que involucre el alto a la impunidad,
una justicia desde criterios no discriminatorios y el reconocimiento de la igualdad para quienes la demanden, una justicia que demande la reparación de los daños, no solo económicos, sino también de aquellas que constituyan medidas de no repetición y de preservación de la memoria histórica. 2. La desmilitarización de la vida social y civil. Exigimos el cese del enfoque militarista en el país. Nos oponemos a la retórica gubernamental que concibe a las personas como desechables y las nombra daños colaterales. Exigimos la salida inmediata del ejército de las calles y su retorno a los cuarteles. No más mandos militares en policías municipales, ni leyes que legitimen bajo el concepto de seguridad nacional la violación a los derechos humanos de las personas. Refundación. Entendemos la refundación de nuestra ciudad como la oportunidad de activar la participación ciudadana en el marco de un Estado de Derecho, alto a la corrupción e ilegalidad que ha sido la base de la relación entre sociedad y gobierno, la cual ha favorecido los intereses privados sobre los públicos y haciendo del Estado de Derecho la excepción y no la norma. En conclusión, el Grupo de Articulación Justicia en Juárez comenta: no se puede combatir la violencia con más violencia, mucho menos la ilegalidad con la ilegalidad, ni defender la democracia con el autoritarismo. No puede haber reconstrucción sin justicia, porque la impunidad seguirá llenando de sangre nuestras calles. No puede haber reconstrucción arrebatándonos a nuestras hijas e hijos. No puede haber reconstrucción en el marco de una vida secuestrada y sin libertades. La única plataforma de convivencia y reconstrucción de Juárez es la justicia. Para presentar el arribo de la caravana a esta ciudad, tengo a bien presentar a la señorita Alejandra Estranfo e Iván Martínez, integrantes de la caravana. Honorables miembros del jurado, honorables miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos, estimadas compañeros y compañeros aquí reunidos y también a los que no están aquí pero nos acompañan con su presencia. El compañero Iván y yo vamos a presentar a nombre de todos los que integramos la caravana un breve resumen de nuestro transitar. Recorrimos aproximadamente 2.000 kilómetros desde la Ciudad de México hasta aquí, Ciudad Juárez, Chihuahua, atravesando 11 estados de nuestro país. Contamos con la participación de 66 compañeras y 78 compañeros, que sumados somos 144 integrantes de 22 estados de la República Mexicana. Juntos, los caravaneros conformamos 32 organizaciones, tanto nacionales como locales, organizaciones civiles, movimientos sociales, comunidades campesinas, indígenas y urbano-populares, organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de medios libres, académicos y estudiantes. Formamos parte de las 7 audiencias temáticas que componen el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. A lo largo del camino de esta caravana se realizaron 6 actos políticos en las localidades de San Salvador Atenco, Tlaxcala, Cerro de San Pedro, Saltillo, Torreón y Chihuahua. 3 marchas y más de 5 asambleas informativas en promedio dentro de cada autobús. Diversos talleres y actividades culturales que en algunos casos devinieron en un alegre baile y en la fiesta. Vamos a empezar cronológicamente a compartir con ustedes el recorrido de esta caravana. El día 1 partimos del Zócalo de la Ciudad de México, corazón de nuestro país, corazón del Imperio Azteca. Salimos de ahí después de dar un saludo a los 4 rumbos en una ceremonia indígena, cargándonos de energía y de esperanza. Partimos a nuestro primer acto político en la comunidad de San Salvador Atenco, de la cual mi compañero Iván les podrá compartir.
realizó en San Salvador Atenco, en donde se presentó uno de los ejemplos más representativos de la criminalización de la protesta social, la guerra sucia y de la represión del Estado contra los movimientos sociales, en este caso contra nuestros anfitriones, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes en defensa de su territorio se opusieron a la construcción de un megaproyecto aeroportuario y fueron reprimidos brutalmente. Posteriormente, en la ciudad de Tlaxcala, se denunciaron los feminicidios, la trata de mujeres, la explotación sexual infantil y la violencia de género a lo largo de todo el país. En Tlaxcala, ¿puedes dar una pregunta, por favor? En Tlaxcala nos recibieron las organizaciones Colectivo Mujer Utopía AC, Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, Grupo Vicente Guerrero, CAFAMI, Observatorio de Violencia Social y Género Puebla, Observatorio Nacional contra el Feminicidio y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas. El día 1 de la caravana concluyó con nuestra llegada a la ciudad de San Luis Potosí. Ahí tuvimos el agrado de ser recibidos por compañeros de la organización Pro San Luis Ecológico, los ejidatarios de Cerro de San Pedro, el Comité de Despedidos Sindicales de la Industria Vidriera del Potosí, el Patronato Pro Defensa de Cerro de San Pedro, el Sindicato de Trabajadores de la General Tire y la comunidad de Portezuelos en el Cerro de San Pedro. En este día, segundo día de actividades que inició el viernes 25 de mayo, el tema que quisimos visibilizar fue la devastación ambiental. Cerro de San Pedro es un caso emblemático de la devastación ambiental de nuestro país. Es un ejemplo perverso del matrimonio entre el Estado mexicano y las empresas, siendo uno de los pocos casos en los que se encuentran sentencias de tribunales del más alto nivel a favor de las comunidades exigiendo la cancelación del proyecto minero. No hay justicia y la empresa minera sigue operando. Posteriormente, después de un largo recorrido a Saltillo, Coahuila, después de haber tenido talleres culturales y de discusión al interior de cada autobús, llegamos a la Plaza de Armas de Saltillo, Coahuila. Las organizaciones que nos acogieron y nos dieron la bienvenida fueron las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la Asociación de Usuarios de Saltillo, la Casa del Migrante de Saltillo, trabajadores del SOPE y de la empresa Flesa y La Estrella, además de los indignados de Coahuila. En este cuarto acto político de nuestro segundo día de la caravana, decidimos denunciar la problemática local de Coahuila y también el tema de la migración y la violencia contra los comunicadores. Abonaron los ejemplos sobre las desapariciones forzadas, que solo en el estado de Coahuila suman más de 200 casos documentados en los últimos años. También se denunció la privatización del agua por empresas extranjeras y su encarecimiento, así como la corrupción y el aumento de la deuda pública que sufre todo el pueblo coahuilense. Pasamos la noche de este segundo día de la caravana en esa ciudad y mi compañero Iván continuará narrándoles lo que ocurrió en nuestro tercer día. Posteriormente nos dirigimos a la ciudad de Torreón, Coahuila, en donde nos recibieron las organizaciones Encuentro Ciudadano Lagunero, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC, Laguneros por la Paz, la Diócesis de Torreón y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi. En esta ciudad se denunció la explotación salvaje e ilegal
de pozos de agua para el cultivo intensivo de alfalfa para la producción de leche de la empresa Lala, además de la contaminación por arsénico y petróleo de los mantos acuíferos en diferentes estados, lo que ha provocado severos daños a la salud de las comunidades. También se abordaron las desapariciones forzadas de seres humanos que a lo largo de todo el estado de Coahuila se han incrementado en los últimos años. Posteriormente nos dirigimos a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. En esta ciudad se denunciaron las consecuencias de las políticas neoliberales en el campo y en la agricultura, la soberanía alimentaria de los pueblos, la siembra ilegal de maíz transgénico y el encarecimiento de la pobreza por las altas tarifas de los servicios públicos y la privatización de la educación. En esta ciudad nos recibieron las organizaciones Frente Democrático Campesino, Barzón, Namiquita, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, el Movimiento de Resistencia de Consumidores Resiste, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Chihuahua, Bogueraza Haciendo Camino, Mujeres por México y el MLN Chihuahua. También se denunció la violencia contra las mujeres y los feminicidios históricos en este estado. A lo largo de este caminar, después de este acto se realizó una marcha en la que se pusieron ofrendas frente al Palacio de Chihuahua por diferentes agravios a individuos, luchadores sociales, tal como el caso emblemático de Marisela Escobedo en este estado. A lo largo de este caminar hemos recogido el dolor y las exigencias de justicia de los pueblos con los que nos hemos encontrado, pero también hemos recogido la esperanza. Nuestro compromiso en esta lucha, que es el Tribunal Permanente de los Pueblos, es multiplicar esa esperanza a lo largo de todo nuestro agraviado México. Gracias. manera formal y declarativa, el Estado de Derecho está vigente en México. No obstante, sin necesidad de aplicar el estado de excepción o transitar por periodos de dictadura militar o gobiernos civiles productos de golpes de Estado, en diferentes momentos históricos del último medio siglo, el Estado mexicano ha recurrido a una virtual estrategia de guerra contra el pueblo con la finalidad de introducir y garantizar la lógica del libre mercado y defender los intereses de las corporaciones y el capital transnacional, nacional y extranjero, bajo diferentes modalidades: contrainsurgencia, guerra de baja intensidad, terrorismo de Estado. Esa estrategia, que combina diferentes políticas y mecanismos represivos según el momento histórico, ha sido la fórmula para prevenir, contener, reprimir o exterminar la oposición de diversos sectores políticos y gremiales, movimientos insurreccionales, pueblos, comunidades, movimientos indígenas, grupos vulnerables y manifestaciones populares, como vía para lograr el control económico, político, social y militar de la mayoría de la sociedad. A lo largo del tiempo y desde la óptica estatal, en el marco de una doctrina de seguridad nacional de cuño estadounidense, esa estrategia de guerra contrainsurgente, muchas veces encubierta, se ha justificado desde una lógica de enfrentamiento como lo que se identifica como el enemigo interno, contra lo que se identifica como el enemigo interno, en sucesivas etapas que se corresponden en un momento histórico determinado con las guerras de Estados Unidos contra el comunismo internacional, el narcotráfico, el terrorismo y el narcoterrorismo. La estrategia represiva del Estado mexicano asumió la forma de una guerra sucia, periodos donde sobresalieron la práctica de la tortura sistemática, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, características todas propias del terrorismo de Estado.
En el marco de una crisis estructural y sistémica del Estado mexicano en su fase actual, la audiencia Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia quiere presentar ante los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos los casos particulares de Chiapas, en particular la matanza de Acteal en 1997, en el Estado de México la represión en Atenco en 2006 y el caso del Valle de Juárez en Chihuahua, con ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado de población entre 2008 y el presente. Los tres casos tienen un denominador común, que es el tema de la tierra, y se da en el marco de lo que denominamos la territorialidad de la dominación. En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo 27 de la Constitución en los incisos relativos a la forma de tenencia de la tierra y la minería. La contrarreforma agraria salinista posibilitó la enajenación del ejido y llevó a la incorporación al mercado inmobiliario de tierras bajo propiedad social. A finales de 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo asimétrico entre Estados Unidos, Canadá y México, diseñado en función del gran capital transnacional. La entrada en vigor del TLC, el 1 de enero de 1994, fue recibida por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La causa principal del levantamiento armado campesino indígena fue la tierra, en un estado que además cuenta con enormes recursos hidrocarburíferos, posee 25% de los recursos acuíferos de México y es muy rico en biodiversidad. A raíz de la firma del TLC, en menos de 10 años quebraron las cadenas productivas del campo y miles de pequeños, medianos y grandes propietarios agrarios perdieron el patrimonio de toda una vida. El 22 de diciembre se produjo la matanza de Acteal en el municipio de Chenaló, Chiapas, que costó la vida a 45 indígenas tzotziles, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Las víctimas eran miembros de la organización civil Las Abejas, cercanas a la diócesis de San Cristóbal de las Casas y a su obispo Samuel Ruiz. La matanza fue adjudicada a paramilitares de filiación priista, auspiciados por el ejército gubernamental y caciques priistas locales del municipio de San Pedro Chenaló. Contaron con uniformes y armamento de uso exclusivo del ejército y también contaron con el amparo de las autoridades municipales, policiales y militares. Todo esto se dio se inscribió en un contexto bélico instrumentado por la Secretaría de la Defensa Nacional y respondieron a una orden del entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo. Además, entre 1994 y 1997, como saldo de las acciones contrainsurgentes del ejército y el accionar de grupos paramilitares, se registró en un principio el desplazamiento de 6.332 personas en un desplazamiento forzoso que perdieron sus bienes y cuyas casas fueron quemadas. En ese lapso hubo 62 muertes de manera violenta y 42 heridos. Uno de los principales actores en la generación del clima de amenazas, hostigamiento y muerte contra las comunidades en la zona norte de Chiapas fue el grupo paramilitar Paz y Justicia, identificado con caciques y ganaderos vinculados al PRI. En la actualidad, bajo una lógica de guerra contrainsurgente y un cerco de aniquilamiento sobre las comunidades campesino-indígenas zapatistas organizadas de manera autonómica, el gobierno mexicano sigue administrando el conflicto armado interno no resuelto en Chiapas en cumplimiento de manuales desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente el Plan de Campaña Chiapas 94 y el Chiapas 2000. Como consecuencia de la aplicación de esos planes militares, se han cometido crímenes de lesa humanidad
y a la fecha existen más de 12.000 desplazados forzados. En ese lapso, el Estado mexicano llevó a cabo una estrategia político-militar de baja intensidad con características, decía, propias de la guerra sucia. El objetivo fue el control social del movimiento campesino indígena a través de un proceso de militarización y paramilitarización de los territorios. Como en otras partes de la geografía nacional, los medios utilizados fueron la amenaza, la persecución, la detención extrajudicial, la tortura, la desaparición, el desplazamiento forzado, la ejecución extrajudicial, las matanzas. Diversas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han exhibido la falta de voluntad del sistema mexicano para impartir justicia. Entre los beneficiarios de esa estrategia se encuentran funcionarios de distinto nivel del Estado, incluido el expresidente Ernesto Zedillo, sindicado como responsable directo de la matanza de Acteal, y también funcionarios y miembros del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, así como grandes empresas de capital privado, nacional y extranjero, que han venido reposicionándose en el territorio mexicano a nivel espacial y temporal, con vistas al usufructo mercantilista de los megaproyectos económicos y el acaparamiento de tierras. En julio del año 2000, después de 72 años de gobiernos ininterrumpidos del PRI, el conservador Partido Acción Nacional ganó las elecciones. La alternancia en el gobierno fue un simple cambio de hombres y de partidos. En enero de 2001, el gobierno de Fox impulsó el Plan Puebla-Panamá, que junto con el Plan Colombia habían sido diseñados por la administración Bush como caballos de Troya para la construcción del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, con eje en las industrias petrolera e hidroeléctrica y la construcción de las vías de comunicación multimodales, carreteras, puertos, aeropuertos y vías de ferrocarril. El plan fue concebido como una nueva fase de expansión violenta del capital transnacional en el marco de lo que de manera temprana Michael Clark definió como imperialismo energético con base en la geopolítica, los hidrocarburos y las guerras. Por esos días se conocería el plan Cheney del ex vicepresidente de Estados Unidos, que definía a México como una fuente primordial y confiable de petróleo. A partir de allí crecieron las presiones de Bush para asociar al México de Vicente Fox a un plan energético regional y se extendieron permisos presidenciales para la construcción de redes o corredores energéticos, esto es, infraestructura fronteriza para el cruce de petróleo, gas natural y electricidad. Como un breve paréntesis, me salgo del texto para decir que toda la violencia que está ocurriendo en los estados fronterizos con Estados Unidos y también en Veracruz, que es fronterizo con el Golfo, tiene que ver con estos proyectos de interconexión energética a través de la frontera. En ese contexto, el Plan Puebla-Panamá nació como parte de un proyecto geopolítico de explotación, despojo y saqueo de recursos naturales, biodiversidad y saberes ancestrales, con fondos condicionados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, controlados por el Tesoro estadounidense. El objetivo del Plan Puebla-Panamá fue construir una zona de servicios e infraestructura en toda Mesoamérica, el sur-sureste de México incluido, pero contenía otros aspectos, entre ellos su variable contrainsurgente, dado que en la zona del Plan Puebla-Panamá operaban las guerrillas del EZLN y el EPR, pero también el control de población con fines de contención de los flujos migratorios de México, Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos. En su porción mexicana, la aplicación del PPP de manera vertical, autoritaria y antidemocrática incluyó, como decía antes, un esquema militar, paramilitar y preventivo en el marco de un discurso gubernamental paternalista que reproducía la demagógica propaganda indigenista del antiguo régimen. En marzo de 2005, en Waco, Texas,
el presidente Fox adhirió a un acuerdo ejecutivo con el presidente de Estados Unidos, Bush, y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, denominado Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN. Los puntos nodales de la ASPAN, o el TLC militarizado, fueron energía y seguridad y la construcción de Norteamérica como un espacio político y económico para la competencia de Estados Unidos con la Europa comunitaria y la región Asia-Pacífico. Desde su concreción, la ASPAN ha venido funcionando con un gobierno sombra de las élites empresariales y militares de Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México. Además, dicho acuerdo, que en México elude el control del Senado de la República, que es el encargado por la Constitución de vigilar los acuerdos internacionales que suscribe el jefe del Ejecutivo, tuvo como objetivo establecer un perímetro de seguridad en el espacio geográfico inmediato a los Estados Unidos bajo el mando de un nuevo comando militar del Pentágono creado en 2002, el Comando Norte. La inflexión hacia un régimen de corte policial autoritario se dio durante los operativos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El centro de la acción represiva estatal fue el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización campesina que en 2001 había logrado echar atrás con grandes movilizaciones el decreto expropiatorio de 5.000 hectáreas de tierras agrícolas para la construcción de un aeropuerto internacional cercano a la Ciudad de México. La llamada Operación Rescate en Atenco fue una acción quirúrgica de tipo contrainsurgente propio de los manuales de la guerra psicológica, en una vasta operación de propaganda negra a la que se sumaron los grandes medios, en particular los electrónicos. Los campesinos de Atenco fueron criminalizados como subversivos y asimilados al crimen organizado para facilitar la aplicación del terror benigno, diría Chomsky, de las fuerzas represivas del Estado en sus tres niveles, federal, estatal y municipal. La represión gubernamental dejó un saldo de 207 personas detenidas, la mayoría de las cuales sufrieron torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes. Además, 23 mujeres, 19 mexicanas y 4 extranjeras fueron torturadas física, psicológica y sexualmente. En el lugar fue privado de la vida Francisco Javier Cortés, un joven de 14 años que murió a consecuencia de un impacto de arma de fuego calibre 38 especial disparada por un agente de la policía estatal. Y días después falleció el estudiante Alexis Benumea, quien fue alcanzado en el lugar por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un policía que se le incrustó en la cabeza causándole doble fractura de cráneo. Me voy a saltear parte del texto para ir al periodo de Calderón. El 1 de diciembre de 2006 asumió Calderón y con más de 60.000 elementos y más de 60.000 elementos de las Fuerzas Armadas fueron movilizados en labores de seguridad pública, es decir, de policía interna. En pocos meses, más de la mitad de los estados de la República, los mandos de las policías estatales y municipales quedarían a cargo de militares en actividad o en retiro. El proceso de militarización se acentuaría tras la apropiación de la Iniciativa Mérida por el Congreso de Estados Unidos. Símil del Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, anunciada por Bush en octubre de 2007, fue diseñada como un paquete de asistencia militar en especie a México por un monto de $1.400 millones para el trienio 2008-2009. En el marco de esta Iniciativa Mérida, voy a destacar un dato abreviando, que se asimilan 3 términos, es decir, estamos en la etapa de la guerra del terrorismo de Bush,
y se identifica terrorista con narcotraficante, con migrante sin documentación válida. Y en el marco de esta iniciativa, desde entonces, el gobierno mexicano ha venido recibiendo armamento de todo tipo, que no es un armamento específico para luchar contra lo que se llama el crimen organizado, sino para una guerra de contrainsurgencia. Aquí en el Valle de Juárez, la propia ciudad de Ciudad Juárez fue el laboratorio para la guerra urbana, una guerra urbana que incluye el accionar militar, paramilitar y también de mercenarios bajo la fachada de contratistas privados, y es en este marco aquí en Juárez que se producen desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y torturas. Quería presentar justamente un caso paradigmático, la ejecución sumaria selectiva en contra de una familia entera, que inició aquí en el Valle de Juárez con el asesinato de Josefina Reyes Salazar en la carretera Juárez Porvenir. En agosto siguiente fue ejecutado su hermano Rubén Reyes Salazar, y el 7 de febrero de 2011 fueron detenidos de manera forzada María Magdalena Elías y su esposa Luisa Ornelas, miembro de la familia Reyes Salazar, y ejecutados extrajudicialmente. En febrero de 2011 fue incendiada la casa de Sara Salazar, de 75 años, mientras se encontraba en huelga de hambre, exigiendo la aparición con vida de sus hijos Elías y María Magdalena y de su nuera Luisa Ornelas. Otro caso singular fue la ejecución de la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo frente al Palacio de Justicia de Gobierno de Chihuahua en diciembre de 2010. El hecho ocurrió durante un plantón para exigir justicia por el asesinato de su hija Rubí Fraire Escobedo, que había sido otra víctima de los feminicidios del Valle de Juárez. Otra modalidad de ejecución sumaria extrajudicial lleva el sello de la limpieza social de jóvenes considerados desechables por paramilitares que actúan a la manera de vengadores anónimos. Al respecto se han registrado decenas de ataques contra centros de rehabilitación para adolescentes con problemas de alcoholismo y drogadicción. También se han encontrado indigentes muertos en zonas desérticas. Algunas ejecuciones extrajudiciales cometidas contra integrantes de grupos que desarrollan trabajo social han tenido un carácter preventivo. Otros casos, como el de los muchachos de Villa de Salvarcan en Chihuahua, donde 16 adolescentes perdieron la vida en una fiesta. Esa matanza en el Valle de Juárez dio origen a la expresión juvenicidios, o sea que ya no es solo feminicidios, también que se mata a los jóvenes. En un inicio y como parte del discurso oficial justificatorio de la guerra a las drogas, Felipe Calderón atribuyó la matanza a un pleito de pandillas. En 2011, solo en 2011 hubo 2.549 homicidios producto de la llamada guerra a las drogas de Calderón, y entre 2007 y 2012 230.000 juarenses han sido desplazados de manera forzosa en esta zona.